se ve un aumento de las consultas, no solo acá en el hospital, sino también en la parte privada, ¿no? Donde aparecen en muchos casos dolores de todo tipo y por el otro lado también la cuestión afectiva, lo que es la ansiedad, lo que es la angustia, la sensación de incertidumbre, la desesperanza, es lo más habitual que tenemos como consultas. A veces el motivo directo de la consulta quizás no tenga que ver con alguna situación económica o alguna crisis, pero sale en algún punto donde empieza a circular la palabra, esto aparece. Aparece que además de esto, de esta crisis vital que está atravesando esa persona, aparecen cuestiones que tienen que ver con lo económico, con la crisis social, con esto que hoy circula esta vorágine que no permite la pausa, ¿no? Así que todas esas consultas llegan de alguna manera, ya sean por alguna cuestión física o muchas veces como un cuadro solamente de ansiedad, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera esta cantidad de consultas aumentaron. Tenés pacientes que pueden ser, hay un aumento de las consultas por cefaleas, por vértigo, pacientes que, por ejemplo, tienen cuadros de colon irritable que empeoran su situación, las contracturas musculares, es decir, hay muchos síntomas físicos de gente que no logra poner un freno en su cabecita y bueno, lo transmite a su cuerpo. Pero después lo habitual, los ataques de pánico, angustia, ansiedad, la intolerancia, la impaciencia, lamentablemente es algo que es norma de día, lo hemos visto estos días con la gente que por ahí iba a cargar combustible y no toleraba esperar o miraba si no se le colaba o no, o esto de gente que sale a comprar desmedidamente cosas como si fuéramos a parar algo y en realidad es un juego al que hay que jugar. A veces llegan a través de la guardia, a veces muchas veces consultan de manera, van circulando, ya sea por salud comunitaria, ya sea por salud mental por la cópola, ¿sí? A veces llegan también de manera a lo ambulatorio, ¿sí? Esto no solamente atraviesa a lo institucional, sino también el ámbito privado, ¿sí? A ver, en las consultas a nivel privado aumentaron todas. En nuestros casos, por ejemplo, yo como psicóloga te puedo decir que hoy es muy difícil conseguir un turno con un psicólogo, y eso que somos un montón, pero la verdad que estamos todos con una demanda que nos sobrepasa. ¿Cómo llegan? Muchas veces llegan, como te decía hoy, con sintomatología varia, que hace que tengamos que intervenir. Primero, con pausa. Me parece que de eso se trata hoy. Y el modo de abordar cada una de las crisis que nos atravesó, digo, como país, y que nos atraviesa también como personas, es esto, con una pausa, que permita que circule la palabra, ¿sí? que permita la escucha, pero la escucha atenta. Lo que uno habla habitualmente de que esto no es algo nuevo, ¿sí? Que si bien es cierto que podemos entrar en una situación de cierto desasosiego, de cierta desconfianza, de cierta desazón, hay que tratar de no entrar en lo que es una situación de desesperanza. Hay que tratar de presentar cierta resistencia afectiva, entender que, bueno, hasta que algún día nosotros logremos transitar el mar negro que cada 2 por 3 nos rodea, algún día vamos a salir de esto y, bueno, por un lado eso, tratar de entender que dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Esto en algún momento se va a acomodar y bueno, la gente entender que priorice cosas en su vida. La prioridad es, en primer lugar, es la salud de uno, la salud de los seres queridos y bueno, ayer lo hablamos con mis compañeras, ¿no? Cada vez que hay una crisis puede que falte dinero. El tema es que no nos falte gente, ¿sí? Creo que es la prioridad número 1. A nadie le sobra un hijo, a nadie le sobra el padre, a nadie le sobra un amigo, a nadie le sobra un compañero de trabajo. Creo que hay que poner la escucha y hay que poner la palabra y acompañar y saber que probablemente nos tengan que ayudar a nosotros o probablemente nosotros tengamos que ayudar a otros. Entender que tenemos que tomar una situación, contemplativa y además compasiva con quienes nos rodean y tratar de acompañarnos, es lo más importante. Entonces me parece que esto de hacerse cargo de lo que uno escucha es lo que nos permite también en la guardia determinar qué hacemos, cómo intervenir, ¿sí? Si hay familia, si hay contexto, de dónde hay para tironear. Y de ese modo después, bueno, nada, acompañar, alojar a esa persona, alojar a su familia, que quizás tampoco sabe cómo intervenir, indicar. Si es necesario, obviamente la internación, digo en esto, a veces la internación nunca es una mala palabra, sino que a veces es necesario, ¿sí? Es como un corte a algo que no viene a funcionar. Entonces, en casos necesarios también la medicación, la internación y bueno, y trabajar en equipo. Ayer un poco a la noche hablábamos de esto en nuestro grupo, ¿sí? Para el adentro, que a nosotros también nos atraviesa,
esto de qué hacer, ¿no? Y bueno, y creemos en esto de respirar un poco más, hacer la pausa y ver cómo intervenir. Porque muchas veces también las intervenciones hacen ruido cuando no son las correctas. Así que bueno, creo que es un momento de esto, de pausa, de escucha y que circule de alguna manera lo que habilitar al otro a lo que siente, que pueda habitar los espacios que transita de la mejor manera. Creo que por ahí de eso se trata.